Ángel García Banchi, primero que todo quiero pedir discernimiento al Espíritu de Dios para hablar según Él y no según yo, puesto que yo me equivoco, mas el Espíritu de Dios es perfecto y no comete errores. Quiero atajar cómo sería el paso de una administración pública corrompida a una autoridad respetada en el marco del gobierno cristocéntrico de Venezuela. Lo primero, entender que en Venezuela lo que en otros países se compra en uno y se vende en dos, en Venezuela se tiene que vender en cuatro. ¿Por qué? Porque sobre la capa de margen comercial que requieren las empresas en cualquier economía normal para operar, en Venezuela hay unas capas adicionales asociadas a la corrupción, la mafia, etc. Y esto es independiente de la procedencia del producto. Puede ser de producción nacional o puede ser importado. Si no te afecta la mafia en aduanas, en puertos, en aeropuertos, si no es en carretera, en autopista, si no es la Guardia Nacional Bolivariana, entonces es la Policía Nacional. Si no es la Policía Nacional, entonces es el FAES, el CICPC. Si no es el CENIAT, entonces es otro ente de fiscalización. Pero estas son capas y capas y capas de corrupción que van encareciendo el producto, repito, independientemente de su procedencia, venga de producción nacional o importado. Entonces, ¿qué ocurre? En el marco de un gobierno cristocéntrico, cuando ya haya caído el narcoestado y la constitución chavistas, por supuesto, todas estas capas de mafia desaparecen y se restaura la norma de que lo que se compra en uno se vende en dos para luego, con el margen, cubrir costes fijos, intereses, impuestos, generar un beneficio, un flujo de caja operativo positivo, que es lo que requieren las empresas para poder reinvertir y pagar sus dividendos. Entonces ya habría ahí la posibilidad de bajar los precios en la economía por la desaparición de todas estas capas de mafia, incluido el diferencial cambiario. Porque el diferencial cambiario hace que tengan que remarcarse los productos y venderse un 30-40% más caros para cubrir esa brecha, de forma tal de que cuando se cobren los bolívares en el mercado de cambio se pueda reponer el objetivo en dólares para a su vez reponer inventarios y no descapitalizar los negocios, sin que merme, por supuesto, a su mínima expresión el flujo de caja de las empresas. Entonces, es una situación verdaderamente complicada la de fijar precios en Venezuela, porque no se fijan comprando en uno y vendiendo en dos, sino que se fijan comprando en uno y vendiendo en cuatro. Y esto no es culpa de los emprendedores, sino que es culpa de la economía de mafias, de todas estas capas de corrupción que hay. Al desmontarse, podremos restaurar el margen 2-1, normal para otras economías, porque ya no habría diferencial cambiario y ya no habría corrupción en la administración pública. Luego, ocurre otra cosa, que por no haber corrupción en la administración pública, también podríamos cambiar la distribución, ya no de masa de beneficios hacia masa de salarios en general para la economía, sino también de la masa de pagos a proveedores de la administración pública hacia la masa de pagos de nómina de la administración pública, de forma tal de poder pagar bien a soldados, policías y jueces. De hecho, el primer paso, que implica levantar todas estas capas que afectan la fijación de los precios en la economía, podría permitir subir el salario de la administración pública de $175 a $525. Y luego, producto de la redistribución, que hoy es 80% proveedores, 20% nómina, invirtiéndola a favor de la nómina 80% y los proveedores recortándolos a 20%, permitiría elevar el salario nuevamente en la administración pública.
Es decir, son dos cambios fundamentales. Uno redistribuye de la masa de beneficios hacia la masa de salarios y otro redistribuye dentro de la administración pública y su gasto de pago a proveedores hacia pago de nómina. Y esto permite elevar el salario de la administración pública, que es el que debe fijar el Estado, porque es el que paga en la administración pública como tal. Aquí está todo el sistema de ecuaciones para quienes lo quieran evaluar. Ok, pueden ver todas las ecuaciones acá. Haciendo clic, pueden ver todo el proceso, cómo sería. Pero lo importante es entender cómo sería el ajuste y entender cuál es el punto de partida y cuál es el punto destino. De lo que estamos hablando es de destruir el marcaje mafioso, cambiar la composición del gasto y cambiar las compras de la administración pública para que sean compras que estén basadas en un modelo administrativo único para toda la administración pública. Por supuesto, ya el Estado no tendría empresas y serían solo ministerios e instituciones de la administración pública, con los compradores reportando a los jefes de compras y a los ministros y jefes de las instituciones, así como también a la Oficina Nacional de Auditoría, con base a un modelo administrativo, insisto, común y único para toda la administración del sector público. Es decir, no se podrá crear un artículo de compra si ya existe, duplicándolo o, digamos, haciendo réplicas para cambiar precios con inteligencia artificial y producto de los controles en la gestión, se podrá garantizar que un artículo tiene un solo nombre y un solo código a lo largo de todos los ministerios y de las instituciones del sector público, y podremos tener dispersiones de precios a lo largo de los ministerios y de las instituciones de la administración pública y a lo largo del tiempo. Si hay dispersiones que exceden cierta norma o cierto porcentaje, entonces se disparan alertas, porque lo que no queremos es, digamos, atrapar a la gente haciendo corrupción para meterla presa. No, lo que queremos es hacer que la corrupción sea prácticamente imposible, y entonces notificar a los compradores que hay algo que no cuadra para que no incurran en transacciones que sabemos o que sabrán, mejor dicho, que estarían siendo monitoreadas, supervisadas. Por supuesto, si se produce una dispersión importante, las alertas no solamente estarían en el monitor de los compradores, sino también llegarían a la Oficina Nacional de Auditoría, quien también tendría que azarosamente hacer auditorías de los inventarios, porque las formas de corrupción, bien sabidas, son sobreprecio, sobrefacturación, subentrega, etc. Controlando todo esto, vamos a poder modificar la composición del gasto público de 80% proveedores, 20% nómina, a lo inverso. Es decir, 20% proveedores, 80% nómina. Así tendríamos un salario medio de la administración pública de $2.100, y con esto podríamos tener un soldado recién graduado con $1.000 mensuales, un general con $8.000, un oficial de policía recién graduado con $1.000, un comisario con $8.000, un juez recién graduado con $1.000, un magistrado con $8.000. Por supuesto, ya no requeriremos, porque no es un sistema de mafias, 2.000 generales, el mayor número de generales per cápita y total de todo el planeta, sino que con 75 generales en Venezuela serán suficientes. Esto, por supuesto, supone la caída del narcogeneralato, que son aproximadamente 500 de los 2.000 generales, y de todo el sistema de generalato como tal. Todo el Estado venezolano estaría colapsando conjunto, por supuesto, a su constitución, que ya
al caer el Estado dejaría de ser útil. Y esto permitiría sentar las bases para iniciar un proceso desde cero y poder profesionalizar al Estado en la medida en que ya los pagos no son con corrupción, sino con una moneda que ya no estaría rota, y podríamos pasar, como se dice al inicio, de una administración pública corrompida a una autoridad respetada. Espero que este video haya sido de utilidad. Esto ya ha sido aprobado en lo espiritual. Solo falta, porque lo veamos en lo natural, tener lugar. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol.